Buena gente, los saluda Eva Luz, chiquillos. Les hice el resumen de Sin Filtro, no se lo pueden perder porque hasta yo quedé impactadísimo con las mentiras que traen estos zurdos comunistas, octubristas siempre. Esta vez Johannes Kaiser defendiendo su postura, sus ideales y las verdades. Además, frenó en seco a todititos estos que lo querían bajar y lo querían desprestigiar. Además, no solamente estuvo solo, sino que Rocío Cantuarias también se las tenía todititas. Increíble, porque el chino vietnamita, aparte de preguntar estupideces, está totalmente fuera de la realidad. Vamos a ver los cruces. Mi queridísima Rocío Cantuarias, ¿cómo estás, Rocío? Hola, Gonzalo, gracias por invitarme. Te saludo a ti y a toda la gente que me tira chocolate, como decís tú. Ojalá llegaran. ¡Qué hambre! Yo quería, Gonzalo, partir con un tema que no es tema y que eso es lo que encuentro inexplicable, que es el desempleo. Porque aquí en el gobierno y al frente se lavan la boca que la inequidad, que la desigualdad, y la peor inequidad es la falta de pega, el desempleo. Y entonces cuando uno mira las cifras que salieron la semana pasada, hace algunos días atrás, y ve que tenemos 8,9% de desempleo en el último trimestre y más de 10% en el desempleo femenino. O sea, esta cuestión es espeluznante. No son como hay una cifrita, ya, y pasemos, leemos el diario, la prensa, ya, y se pasa. No, esta cuestión es alarmante. Son 29 meses que llevamos con una cifra de más de 8% de desempleo, lo que es súper grave. Sí. Hace 4 años que no teníamos estas cifras históricas de gravedad en la falta de pega. Y yo creo que los responsables son la gente del gobierno impulsando políticas públicas y leyes que son muy malas. Y que las consecuencias, los efectos de esas leyes las estamos viendo en estas cifras, que son un síntoma de una enfermedad súper grave. La ley de 40 horas, que aumentó los costos en 12,5%, o sea, gradualmente, qué sé yo, pero aumentó los costos para contratar. Ese es el problema que tenemos hoy día. Cuesta mucha plata, cuesta mucho contratar a alguien, costos directos e indirectos. Y los responsables de esta cuestión, el ministro Bocardo, contesta frente a esta crisis: no, es que esto es multicausal. Ya, o sea, con una autocomplacencia impresionante. Y la otra gran responsable, o la principal responsable, está postulando la moneda. O sea, la ministra del Trabajo, Jara, que tiene esta embarrada magnífica, postula la moneda. Y no solamente no se hacen cargo de los efectos de sus medidas, sino que si tú miras el programa de gobierno de esta candidata a presidente, tiene negociación ramal, sueldo vital, o sea, para seguir aumentando los costos y seguir empeorando el desempleo en Chile. ¿Sabéis qué? Mira, no sé cuál es el plan, no hay plan por esta autocomplacencia, porque está todo bacán. Yo creo que lo que quieren los chilenos es trabajar, y los políticos la están haciendo muy difícil. Ahí está, Rocío, cállame el siguiente video, por favor, Eugenio. Como marxista, yo soy marxista, ¿no? No debemos rogar por más democracia dentro de los marcos del Estado burgués. Lo que hace falta es condenar al fascismo. No es solo condenar al fascismo, sino que además organizar políticamente a la clase trabajadora para derrotarlo antes de que actúe. Y para eso, todo a hacer campaña y a lograr un gran triunfo en noviembre y en diciembre, porque la burguesía no le tema las palabras, le tema al pueblo organizado y consciente. Como marxista, que le tema al pueblo organizado y consciente. Ahí está, declaraciones de Daniel Jadwe junto al periodista, su escudero, Nicolás Romero, de la revista de Frente. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas noches, bienvenido. Antes de que me responda, no le haga correr el tiempo. Esa locación donde está usted como una guardilla, ¿dónde es? Me gusta mucho ese lugar. Es en mi casa. En su casa. Es en mi casa, sí. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, primero una aclaración. Yo periodista no soy comunicador. Soy de profesión abogado, soy magíster en sociología. Y por otro lado, yo escudero de Daniel Jadwe no soy tampoco. Así que eso. Pero bueno. Gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar en Sin Filtro, y creo que me invitaron en un momento muy relevante para el país, ¿verdad? Y un momento que nos tiene muy preocupados, porque todo país, no solo Chile, necesita contribuir a la paz social para poder alcanzar sus objetivos. Más allá de la izquierda y la derecha, todos queremos desarrollo, todos queremos crecimiento, y todos queremos que Chile, en un contexto cambiante del mercado internacional, ¿verdad? Vamos a hablar de los aranceles hoy día, sea capaz de tomar las mejores decisiones más allá de la izquierda, el centro o la derecha. Es por eso que yo creo que todo este inflacionismo, ¿verdad?, anticomunista, como bien lo señaló Carlos Peña, ¿verdad?, no contribuye para nada de ningún lado. Y yo quería también, como abogado, entrar a una referencia que me gustaría poder conversar con ustedes. El panel del lado
y buena parte de los medios de comunicación hicieron fiesta cuando en el año 2024 los tribunales chilenos terminaron condenando por 23 años a Héctor Yaitul, vocero de la CAM. Parte de la condena de Héctor Yaitul, lo digo muy brevemente, fue por la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Parte de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado fue a partir del tipo penal de apología a la violencia, el cual se encuentra incluido, contemplado en el artículo 6, letra F de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Por eso Héctor Yaitul tiene 5 años de una pena de 23 años, por algo que dijo, no por algo que hizo, y por algo que dijo y que incitó. Entonces lo que yo les quiero preguntar, si nosotros somos un país serio que respeta la división de poderes, es por qué no en el caso de acá del contertulio que está en el otro lado, no se le ha interpuesto una querella por incitación al odio en el contexto de esta norma. Recordemos de que en su momento fue el gobierno de Sebastián Piñera quien interpuso una querella en contra de Héctor Yaitul y fue el gobierno de Gabriel Boric quien extendió la querella para finalmente terminar condenando por 23 años a Héctor Yaitul, quien está detenido en la actualidad. Yo le pregunto e interpelo al presidente de la República, ¿por qué no ha tomado las medidas que la ley lo obliga, en este caso, querellarse en contra de quién? Ya sabemos quién. Ahí me quedo. Rocío, usted está anotando, la veo ahí. Oye, no, es que comparar, porque lo que está haciendo Nicolás es comparar a Héctor Yaitul. A todo esto un saludo al abogado de Héctor Yaitul, que parece que lo pasa bien, detenido por manejar en esta ebriedad. Ya, pero fuera de eso, yo lo encuentro increíble. O sea, señores en la casa, este hombre compara a Héctor Yaitul, un terrorista que está condenado por la justicia, que ha hecho sufrir a tantas familias y población en la macrozona sur, con un diputado que expresó sus ideas sobre un hecho histórico, que además le encuentro toda la razón en lo que expresó, porque lo que ustedes no quieren es conocer la verdad. Entonces, como el pasado no lo estudian o lo estudian cerradamente, lo inventan. Lo encuentro, Nicolás, bien atrevido tu comentario. A ver, Nicolás, usted quiere responder, ¿no? Quizás la contertulia no sabe o no entiende, porque no es abogado, no sé si es abogado, no sé, lo que se llama el principio de igualdad ante la ley. Yo se lo explico brevemente. Esto no tiene que ver con comparar a un diputado, que es un cargo que él tiene momentáneamente, con el vocero de la CAM. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la aplicación del principio de igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley no significa que todos seamos iguales, sino que somos iguales. Es la apología la que tú estás comparando. Por eso, como somos iguales ante la ley, Johannes Kaiser, siendo diputado, ¿se le aplica la ley o no? ¿O él está exceptuado de la aplicación de la ley? Oye, respóndeme la pregunta. A Johannes Kaiser, no sabe responder. No, lo único que yo digo es que si ustedes defienden de que se le aplique la ley a Héctor Yaitul, ¿por qué ahora no quieren que se le aplique la ley a Johannes Kaiser? No, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo he dicho que lo que estoy diciendo es que tú comparas la apología a la violencia de un terrorista con una opinión que está además garantizada por la libertad de expresión en Chile. Llamar a proscribir el Partido Comunista no es una opinión, es una incitación al odio, porque el Partido Comunista es una fuerza legal reconocida por el Estado y por la Constitución y se ampara dentro de un marco de lo que en Occidente llamamos democracia. No sé si tú conoces lo que es la democracia. Significa que existe una división de poderes, un resguardo institucional que se le aplica a todos y todos somos esclavos en ese sentido de la ley y de la Constitución. Ahí está, Nicolás. Parece que hay un problema con la gramática, porque no es lo mismo un condicional simple, que es algo hipotético en el caso de entonces, se conjuga con entonces yo haría, con lo que se llama subjuntivo, que quiere decir que se haga. Pero parece que aquí gramática no saben, y es más, estamos hablando de abogados. ¿Por qué una querella se puede constituir y otra no? Porque los periodistas, no era periodista, era comunicador, se cuidan usando simplemente condicionales simples y no imputaciones directas, precisamente para que no sean imputables. Por lo tanto, la comparación desde la gramática ya es poco afortunada. Me cuadro con la Rocío, que efectivamente comparar a un terrorista que había cometido muchos otros crímenes, y así como Al Capone, que lo condenaron por evasión de impuestos, pero la verdad es que por donde lo pudieron agarrar, porque lo tendrían que haber frito preso por otras cosas, pero por esas cosas no se lo podía condenar, porque no faltaba lo que los defendían, porque la corrupción siempre hace eso. Y para terminar, decirle al frente que decir que el Partido Comunista puede entrar en la democracia es el primer gran error, porque es un ente antidemocrático y nunca ha sido democrático. Que use la democracia y que las entidades democráticas caigan en la trampa de que podrían llegar a ser democráticos es poco, primero, riguroso,
en cuanto a lo conceptual, en la parte histórica, aquí el Partido Comunista no ha renunciado a la violencia como una forma de hacer política, y veo que no se escandalizan cuando la propia Camila Vallejo, en ese entonces diputada, llamaba y decía abiertamente que ellos no descartaban la vía armada. A ver, momento, aquí la hipocresía no tiene parangón y la ignorancia es tremendamente atrevida. Gramática, condicional simple. Y por supuesto, si las situaciones se ponen en ese mismo contexto, es muy fácil jugar la historia del presente. Pero la historia, si nosotros viajáramos al pasado, probablemente cometeríamos muchos errores de que se hicieron en el pasado porque las circunstancias, la mentalidad cambian. Pero es un condicional simple, no es un subjuntivo. Joven, pero tiene 40 años, compañero de la Universidad de Chile. Yo estoy muy acabado, que también podría ser. Pero con independencia de aquello, solamente... Estoy súper preocupado, porque me doy cuenta que parece que la crisis educacional en Chile es total. De hecho, nuestras autoridades, especialmente de izquierda, parece que no solo no entienden lo que leen, sino tampoco entienden lo que escuchan. La pregunta que se le hizo al candidato Kaiser en la entrevista con Tomás Moschiati, con el papi, fue súper fácil. A las mismas condiciones que estaban en 1973, es decir, un presidente declarado al margen de la Constitución, milicias armadas, grupos armados del GAP en autos con metralletas por las ventanas, con toda esa gente, con la escoba, con el pueblo en las calles pidiendo que lo sacaran, ¿se apoyaría un pronunciamiento? Y el diputado dijo, sí. Igual que lo que piensa el 62% de Chile. Entonces no entiendo cuál es el problema y cuál es el llamado a la sedición. Yo no escuché al diputado Kaiser en ningún minuto diciendo hay que llamar a un golpe de Estado, a las circunstancias hipotéticas, como dijo, condicional simple. La respuesta sí, y yo creo que todos estamos de acuerdo, en cualquier parte. De hecho, en esa época era una obligación de las Fuerzas Armadas intervenir. Pero bueno, la crisis es total en educación, no entienden, parece que estudian Derecho también y salen de abogados, pero son capaces de entender un par de frases. Ver el video de Daniel Jadwe en esta entrevista con el señor abogado no comunicador, diciendo prácticamente que a los fascistas, porque él se refiere a la derecha como fascista, hay que bajarlo, prácticamente. O sea, si no ganan, se van a ir a la calle. Y nos están diciendo repetidamente. Y siguen con la cantaleta, y siguen con la amenaza. Y no... Johannes Kaiser, ¿cómo está, candidato? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, gracias, Gonzalo. Mira, se presenta lo siguiente. A mí me parece que había temas bastante más interesantes de debatir respecto a lo que yo dije en la entrevista, que un supuesto instalado hacia el futuro respecto a la repetición de condiciones que se dieron en el pasado. Eso es lo primero. Yo creo que más de uno de nosotros sabrá o estará de acuerdo con que el hecho de ser electo democráticamente no basta como para hacerte impune o inmune a cualquier tipo de reacción si tu gobierno deviene ilegal. Ese es parte de lo que es nuestro derecho a la rebelión, que está por lo demás consagrado desde tiempos inmemoriales contra gobiernos que se vuelven ilegales. Ahora, ¿qué punto me habría interesado que se hubiese tocado con un poco más de profundidad? Es un punto que ni siquiera es un punto mío, un punto que lo ha levantado la izquierda muchas veces, que es el tema de quién tuvo la responsabilidad de entrenar a las Fuerzas Armadas y de orden en técnicas de contrainteligencia, de contrainsurgencia, que incluían la tortura como método. Y eso desde 1948. ¿Quién tuvo la responsabilidad? Incluyendo hasta 1973. O sea, todos los ministros de defensa, subsecretarios. Yo creo que de alguna manera tiene que ver con eso, que hace mucho ruido, ¿ya? Que también los demócratas en algún momento se tengan que hacer cargo de sus propias responsabilidades respecto a las violaciones de derechos humanos que sucedieron después. En algún momento uno se tiene que hacer responsable. Uno. Dos. Tratar de sacar a un candidato presidencial por secretaría es algo que conocemos de regímenes como el de Maduro o el de Nicaragua. El hecho de que yo tenga una opinión histórica respecto de una situación determinada, o diga que en algún momento podría apoyar una solución de fuerza en una situación determinada, no basta con mucho para andar acusando sedición. Y de hecho, mucho menos, para eliminar la posibilidad de correr o de participar de una elección presidencial, que es lo que está persiguiendo efectivamente el Partido Socialista con su acción. Tanto miedo tienen de que podamos ganar, podamos corregir entonces los desastres que ha dejado su administración, los desastres que ha dejado entonces su falta de compromiso, colegas socialistas, con el sistema democrático. Pues le voy a decir una cosa, y para cerrar. Aquí los únicos que de manera sistemática llamaron
a la violación de la Constitución, a la violación de las normas constitucionales que tenemos ahora, no las del 73 y no las del 2100, ¿ya? Ahora, han sido parlamentarios del Partido Socialista que apoyaron la destitución de un presidente democráticamente electo, que apoyaron o que violaron sistemáticamente las prohibiciones que establecía la Constitución de apoyar el reemplazo violento o fuera de las normas constitucionales del sistema social e institucional imperante. Aquellos que incluso le dijeron, señor, al presidente de la República en su momento que tenía que aceptar un parlamentarismo de facto si quería seguir en su cargo. Esa es sedición. Eso es sedición. No hablar de supuestos hipotéticos. ¿Y se van a hacer cargo o no se van a hacer cargo? Y si me deponen, no saben la caja de Pandora que van a haber abierto desde el punto de vista institucional. Mucho cuidado con jugar este tipo de jueguitos porque sabemos en dónde terminan. A ver, Nicolás. Sí, no, yo creo un muy breve comentario porque se planteó acá la panelista Mervilá de que los dichos del señor Kaiser fueron realizados de manera condicional, lo cual lo dejaría fuera de la aplicación del tipo penal que yo mencionaba, ¿verdad? Sí. Y miren, díganme, a menos que me esté mintiendo ChatGPT, pero comillas, de todas maneras proscribiría al PC, punto. Yo personalmente, definitivamente, no estoy de acuerdo con que tengan personalidad jurídica si violentan la ley, cierre comillas. Yo ahí no veo la condicionalidad en la enunciación, sino que veo una enunciación de carácter afirmativa. Permítame responder. Es que aquí no estábamos hablando de la prohibición del Partido Comunista, pero si usted quiere hablar de la prohibición del Partido Comunista, vaya, entonces 30 segundos antes del corte que usted acaba de hacer, y vea que cuando a mí me pregunta Mochati, yo le digo eso es algo que tendría que resolver el Poder Judicial. Eso lo tendrían que resolver los jueces, no yo. Ahora él me pregunta mi opinión personal, que es mi opinión personal y tengo derecho a tenerla. ¿Quién no cree en la libertad de ¿Usted expresión? prohibiría al Partido Comunista? El Partido Comunista es marxista-leninista, cree en la dictadura del proletariado, cree en el partido único, cree en la confiscación del derecho apropiado, eliminación del derecho apropiado. Claro, yo personalmente, claro, pero no nos equivoquemos, porque yo en esa misma frase dije, pero no depende de mí. Y reconozco el imperio de la institucionalidad por sobre mi opinión personal. ¿Qué más quieren? ¿Se vuelve a usted? Sí, no, es que el caso de Johannes es el típico caso de un candidato que está permanentemente jugando en la frontera de lo permitido. Y no solamente a propósito de los dichos de proscribir al Partido Comunista, lo que vulnera el principio de pluralismo político que lo garantiza la Constitución en el artículo 19, número 15. No solamente a propósito de los dichos, que por lo demás política funciona todo en condicional. Son todos escenarios propuestos. El programa político que uno inscribe en servicio electoral menos que tú llames son al golpe de escenarios Estado ahora, por ejemplo. Pero, por ejemplo, yo recuerdo también algo que es igualmente perseguible. El candidato Johannes Kaiser, a propósito del impedimento a las reconducciones que se hacían con Bolivia, él decía que la solución que él iba a implementar, por lo tanto está proponiendo una acción política, ¿cierto?, era precisamente incumplir el tratado internacional que teníamos con Bolivia, que es un tratado fronterizo. Eso no solamente pone en riesgo la seguridad... Porque Bolivia lo estaba incumpliendo. No pone solamente en riesgo la seguridad del país y la intangibilidad de los tratados. Ahora vamos a defender a Bolivia ahora. Democráticamente. No es por eso. ¿Sabes lo que pasa? Es que si usted propone como acción política vulnerar un tratado internacional que nosotros decimos que es intangible, lo que está haciendo es dándole cuerda, le está dando cuerda a los bolivianos para decir que ya que el Estado chileno incumple ese tratado... Te estás cambiando de tema. Mira, yo te voy a decir por qué. Porque cuando tu acción política... Y por lo demás, los bolivianos no están cumpliendo con el tratado. Cuando su acción política es incumplir normas jurídicas en Chile, que nos hemos dado democráticamente, entre otras cosas, lo que usted está haciendo es llamar a incumplir el orden democrático que Chile ha dado. Lo que me acusan. Yo le quiero decir... Pero usted le está hablando de otra cosa. No, te estoy diciendo que viene todo en línea. Mire, el artículo 93, número 10, y también por el cual se han ido al Tribunal Constitucional los parlamentarios socialistas, otorgan acción popular para dejar fuera de juego tanto a los parlamentarios como a los partidos políticos que atentan contra el orden democrático. ¿Y cómo lo hago? Y el orden democrático, tú tienes a un candidato que está, por una parte, diciendo de que se generan condiciones en el futuro similares a la del 73, eso es justificativo suficiente como para saltarse la regla del juego democrático. Eso ya obviamente no tienes ahí un problema grave
Si se eligiera a Hitler por votación popular, no lo podrían echar. Tú tienes un candidato que está llamando a proscribir uno de los actores que está democráticamente constituido en Chile. No llame a Y en proscribir. tercer lugar, está llamando a Pero incumplir sé honesto tratados que son vigentes en Chile. hombre. O sea, tú tienes un candidato que permanentemente Sé honesto está obligando con el intelectualmente, incumplimiento de los órdenes democráticos ¿Qué responde en Chile. Yohane? Si eres abogado, en primer lugar, llamar a proscribir, esa es una acción que tú tienes que poder probar. ¿Dónde llamé a proscribir al Partido Comunista? Pero ¿sabéis qué, Primer Gonzalo? punto. A mí me preguntas, ¿yo proscribiría al Partido Comunista? Sí, yo lo haría. ¿Estoy llamando a alguien más a proscribirlo? Tú eres un- No, tú eres es el que presidente aguántate, de tu es que partido y eres aguántate. un parlamentario. Es que Tú no aguántate. eres una persona, Tú eres un hijo abogado, de vecino, entonces no eres se entiende. la Y yo tengo Tú derecho, eres una yo autoridad incluso más, pública. yo Y eres incluso un más. presidente de Exactamente, partido. y soy Tu opinión representante. personal es una Y soy opinión representante. institucional. Espérate, Yohane, sé Sepúlveda, responsable. Tu opinión Sepúlveda. personal es una opinión Yo institucional. soy representante de una opinión política en este país. Lo que tú haces al tratar de restringirme a mí la opinión es restringir la opinión de la gente a la que yo represento. Eso sí es un Entonces, no es ataque a una la opinión democracia, personal, mi es una opinión estimado. institucional. Eso sí es un ataque a la democracia. Entonces, sí es yo una tengo opinión derecho, institucional. yo tengo derecho a opinar como quiero si yo no estoy reprimiendo a nadie en su derecho a opinar. Si tú me dices, usted personalmente, ¿qué haría? Yo personalmente la verdad es que tengo esta opinión y resulta que vienes a tratar de bajarme de Pero una... es que no puedes no, opinar. no me vengas con ese. No seas cara de palo. No seas cara de palo. Eso no corresponde. Eso no corresponde. Mirado un poquitito más de arriba estos minutos que hemos debatido, el pimponeo de allá para acá, para tratar de que tú dijiste, de que lo vamos a sacar por la secretaría, ha sido increíble. O sea, primero el gobierno militar, pero después cuando les contestan, entonces no, ya vamos al PC. No, pero es que además dijiste que queríais proscribir el PC. Y después cuando les contestan del PC, no, es que tú dijiste de Bolivia. Son unos hipócritas cara de palo. Eso es lo que son. Porque nadie ha contestado nada respecto a la ministra Vallejo, la institucionalidad de la que se preocupa. El señor Sepúlveda, la ministra Vallejo, el 2012 dijo que no se había renunciado a la vía armada por el Partido Comunista y le aplaudieron. Telier el primero, que era presidente del partido en ese momento. Pudo haber recurrido. El 2019 se querían pitear a un presidente elegido democráticamente y no había nadie aquí que los vamos a sacar por secretaría. Son unos hipócritas. ¿Qué es lo que pasa con los ¿qué es lo que pasa con los proyectos de ley que tú mismo, Johannes, impulsaste para poder identificar las osamentas que hay en el servicio médico legal? No, de eso no hablan ahí. Son unas caras de palo. Sería bueno decir también y recordar algo también a todos los que estamos presentes, que la palabra es una herramienta apta para cometer delitos. Es una herramienta Vaya apta. a seguir, Andrés, de verdad, Estoy vaya a diciendo, seguir. amenaza, Pero perdón, entonces, a lo que voy es que ¿En serio? no podemos Todas las personas castigar que son a poner al perro ni matapaco, sancionar ni cualquier por la reprochar jara. a un actor político que está ejerciendo derechos que le otorga la misma Constitución. Vaya Una a seguir, cree tan responsable de la institucionalidad, ahora está reclamando y no quiere hacerse cargo de sus opiniones que no son opiniones personales, son opiniones Los institucionales. derechos, Andrés, no me los otorga la Constitución. Ahí está. Yo tengo derechos anteriores al Estado. Me los protege porque son míos, son anteriores incluso al consenso social. Y uno de esos derechos es la libertad de conciencia, la libertad de culto y la libertad de expresión. Y su problema es que usted está respaldando a una candidatura de un partido que no reconoce la libertad de culto, no reconoce la libertad de expresión, no reconoce ningún tipo de libertad y donde gobierna, Pero el revienta a las hipócrita soy yo oposiciones. o es Así usted que no que me está venga con reclamando cuentos, todo eso en señor. contra del Partido Comunista, pero no va al Aquí Tribunal usted es la Constitucional a hoja de reclamarlo. parra del Partido Comunista para que se pueda mostrar como democrático. Ya, aguánteme un poquito que representa. Por parte de la candidata del Partido Comunista a Maduro, a Chávez, pero yo que estoy impactado con Johannes Kaiser. Johannes Kaiser es una persona inteligente. Ya hace algunos minutos atrás, estoy seguro de haber percibido una aceptación, una condescendencia, una justificación a la tortura. A la tortura. Y dijo que había que asumir responsabilidades desde los años 40, 50 y 60, porque algunos militares se entrenaron en centros de tortura, producto de la Guerra Fría, a finales solo de los años 60, en la Escuela de las Américas, como el Mamo Contreras, por ejemplo. ¿Quién lo mandó? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir? A mí me parece impresionante. Electricidad en los genitales, violación de mujeres, el uso de la tortura como instrumento válido para ejercer la política desde el Estado, es algo que yo pensé, Gonzalo, Pero él dijo todo lo que lo contrario. habíamos derrotado. Eso es consecuencia del golpe de Estado que tuvimos en Chile. Hay golpe de Estado y golpe de Estado. Déjeme terminar porque me queda tiempo. Entonces,
Yo quiero revelarme a la situación en que estamos viviendo. Chile merece condena permanente al golpe de Estado y lo que vino después, asesinatos y tortura. Chile merece condena permanente a la violencia como método de arma política para imponer las ideas que creemos correctas, tanto de la izquierda como de la derecha, que justifica, que da alguna cierta explicación a la barbarie más profunda del ser humano. Que yo conozco mucha gente que torturaron. La conozco. La conozco. Y yo espero que nunca más en Chile, nunca más tengamos que vivir una situación como la que vivimos. Y yo espero que Yohannes reflexione y la consecuencia del golpe que él reivindica, que tendrá sus razones, que necesariamente se ligó a lo que vino después, lo condene en lo más profundo de su alma, porque yo aspiro a que mis hijos no vivan en una sociedad donde se reivindique la tortura. Marco, Yohannes, a ver. Mira, te lo voy a plantear así. Cualquiera, cientos de miles, vieron la entrevista completa con Tomás Moschetti. Sí. Cientos de miles. Casi 3 millones de personas. Tú acabas de quedar ante por lo menos 3, 4 millones de personas como un mentiroso de la peor especie. Porque yo en esa misma entrevista... No, porque lo dije ahí mismo. Porque es una cosa increíble. Yo lo que planteé fue lo siguiente, que siendo condenable, todas las personas que habían participado en que eso se hiciese posible tenían que ser perseguidos. Y que por lo demás esa había sido una línea de argumentación de la izquierda. De la izquierda. Fue la izquierda, pero es que te das cuenta que no escuchas. La izquierda fue la que dijo, ¿sabes qué más? Cuando mandaron a los oficiales a la Escuela de las Américas, que esta cuestión había sido un problema institucional incluso más profundo, que esta cuestión venía de antes, que se tenía que hacer cargo también la sociedad civil y democrática anterior al 73. Tú no te quieres hacer cargo de eso. Pero si no gobernaba la izquierda cuando se entrenaban los militares. Pero ¿cómo no? Pero si eran los años 60 el gobierno de Frey y el gobierno de Alessandri. Y el gobierno de Alessandri y el de Ibáñez y el de Pedro Aguirre. Los militares tenían autonomía donde mandaban a entrenar. ¿Cómo lo acusan a la izquierda? Escucha. A partir de 1948, ¿cuántos gobiernos hubieron a partir de 1948? Entonces, mira, no me cambies el tema. No, es que falsifica la historia. Y el tema es que tú mientes respecto de mi supuesta adhesión a un método de obtención de información que es brutal, bestial e inaceptable, que estaba prohibido, que por lo demás, yo lo dije en el programa de Moschetti, que lo prohibieron en la Prusia del absolutismo hace 300 años por distintas razones. Una, por razones humanitarias, pero también por razones de eficiencia, bueno, sirve. Entonces, yo condené esa cuestión desde un principio. Pero déjalo, córtala. Sí. Porque tú acabas de hacerte un muy flaco favor. Y le acabas de hacer un muy flaco favor a la verdad. A mí me gusta que lo que tú condenen la tortura con esta pero es que no, viejo. Porque yo lo hice. Y tú eres el infame que me viene a interpelar. Que me viene a interpelar. No dejé abierto nada. Nada. Está grabado. Está grabado. Nada. Sí, está grabado. Está grabado. Y como está grabada tu infamia también. Porque yo quiero creer que Marco Antonio es una mejor persona, yo le tengo un gran aprecio. Y por lo mismo, y ya que él defiende los derechos humanos, está en una posición muy complicada, lo habíamos conversado y lo conversamos antes del programa. Y yo quiero decir, él es un buen hombre, bastante confundido, que tiene un problema, porque su partido lo llama a apoyar a Janet Jara, que es comunista, que los derechos humanos nunca lo han respetado. Y aquí hay una cosa importante, si le importa la tortura, si le importan las muertes, no puede importarle que alguien tenga la olla y el martillo, porque no es venial. Por lo tanto, él tiene que tomar una decisión. O él cambia de principios por el bien de su partido, o él cambia de partido por el bien de sus principios. Y el punto es si tiene principios. Y yo lo dejo aquí, en este programa, porque yo confío que Marco Antonio es mejor persona. Y también confío que su intervención, que fue bastante... Es decir, no, yo diría que fue penosa, en el sentido de que dejó en evidencia que no comprendió, pero porque quería golpear a Yohannes, porque lo ve como su enemigo político. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué creemos? Si creemos en la democracia, la cabeza del león no puede ser comunista. Es más, si me preguntan a mí, ni siquiera la cola del ratón, donde están los comunistas, no estoy jamás. Y una cosa bien importante, sí, las personas se definen anticomunistas, por supuesto, como ellos se definen antineoliberales, antiimperialistas, pero ellos les cargan que diga anticomunista. Ser anticomunista es el mínimo de la decencia moral, donde han gobernado
han violado sistemáticamente, constantemente, los derechos humanos. Y por lo demás... Bueno, yo no vengo acá a polarizar, yo creo que tendamos algún puente para poder dialogar, que son temas difíciles. Pero a ver, Johannes, sigamos tu raciocinio. Johannes Kaiser dice, yo tengo derechos como persona, el bionaturalismo, ¿verdad? Que son anteriores al Estado, ¿verdad? Sí. Y él dice, parte de esos derechos es mi derecho a opinar, yo puedo opinar lo que quiera, mientras yo diga que son mis opiniones personales. Ese es el argumento de Johannes. Si es que eso fuera así, que es una comprensión errada de los marcos de ejercicio de la libertad de expresión, yo podría, o cualquiera acá podría opinar, bueno, si es que el próximo gobierno de Chile es un gobierno encabezado por el Partido Nacional Libertario, yo creo, hago un llamamiento a que en esa situación se realice un pronunciamiento militar, un golpe de Estado. No, eso es subjuntivo. Eso es un pronunciamiento que yo hago a partir de la personal, pero que constituiría un delito, ¿verdad? Entonces no es cierto, escúcheme, no es cierto, y en esto ustedes tienen que estar de acuerdo, no es cierto de que la libertad de expresión permite de que yo pueda decir cualquier cosa. No. Primer punto de diálogo, después me rebatan. Segundo punto, quiero tender un canal de diálogo con lo que dice Johannes. Porque yo creo que Johannes en esa entrevista dice muchas verdades que para el sistema político son incómodos y para el piñerismo y para la derecha tradicional son incómodas. ¿Ya? Mira, voy a tender un puente. Yo creo que Johannes tiene razón al plantear, no de quizás de la manera en la que lo plantea, pero al final hay un golpe de Estado en Chile y a los que tienen desfilando en tribunales hasta el día de hoy son a los militares, ¿verdad? ¿Cuántos civiles que impulsaron la dictadura chilena, que fueron ministros de Pinochet, que tienen responsabilidades en desaparición de personas por su ejercicio civil de apoyo a la dictadura, después son políticos, ¿verdad? Son de la UDI, son de Renovación Nacional, y es evidente de que eso abre una fractura al interior de la derecha. Recordemos que fue Piñera 1 y los comunistas que dijo, escúchame por favor, Piñera 1 que dijo los cómplices civiles de la dictadura. Entonces, lo que pasa es de que es efectivo, y ahí yo tiendo un puente con Johannes, de que ellos tienen una fractura al interior, de la derecha, porque principalmente el Partido Nacional Libertario, digamos republicano, representan un sector de la derecha vinculado a militares que efectivamente violaron derechos humanos y que los tienen desfilando, mientras el resto de la derecha se lavó las manos. Y es por eso, y la izquierda también. Estoy de acuerdo contigo, la clase política. Yo tiendo un puente de diálogo contigo. En ningún caso, y quiero aclararlo, eso significa que yo valido las torturas. No, yo creo que también acá, y la gran deuda, o una de las grandes deudas de la democracia chilena, es que los civiles cómplices de la dictadura y de Pinochet no pagaron con penas de cárcel. Nicolás Pierre, ¿usted quiere decir algo? Voy a ser súper claro contigo, para que tú entendáis un poquito a lo que estamos hablando. Si el Partido Nacional Libertario es gobierno, y Johannes es gobierno, y Johannes se sale de la Constitución, y crea un ejército paralelo, yo estoy de acuerdo que hay un golpe de Estado contra Johannes. ¿Me entendí o no? Ese es el tema. Sí. Corta. Gonzalo, muy corto. Mira, no se salgan de la ley. Johannes, en ningún momento te voy a tergiversar ni interpretar. Voy a dar comillas. Si se dieran las mismas circunstancias, ¿usted apoyaría un nuevo golpe? Respuesta de Johannes. Sí. Sin duda, absolutamente. Sí. Ante la pregunta de Mochati, con todas las consecuencias, con los muertos que... Y tú le interrumpes y dices, comillas, con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias, lamentablemente, y eso es algo que tenemos que hacernos cargo. Cierre de comillas. Si la interpretación de que las consecuencias posteriores al golpe no le lleva tortura, no sé qué otra interpretación correcta puede haber. ¿Puedo explicarte? Tú respaldas una solución de fuerza. ¿Ya? Y la solución de fuerza en este caso era de poner por la fuerza al gobierno de Allende con su 10.000 guerrilleros, más la represión a sus partidarios, más todo lo que venía de la mano, porque a mí no me vengan con cuentos que la DC no sabía qué es lo que iba a pasar, el Partido Radical no sabía lo que iba a pasar, que nadie sabía lo que iba a pasar. O sea, los militares iban a entrar a hacer una parada militar chica frente a la Moneda y después se iban a ir. ¿Ah? Esa es la idea que tenían algunos, por lo visto. Sí, ¿ya? Se estaba negociando un plebiscito para 2 semanas no me cuente. Yo leía a Patricio Elwin y la memoria de Patricio Elwin descartó completamente. Ok, justifica no me cuente el cuento. Las consecuencias. Porque usted no puede asumir una decisión así sin asumir también las consecuencias. ¿Y qué significan las consecuencias? Perfecto. Tú te haces cargo moralmente. Te tienes que hacer cargo moralmente de todo. De la culpa. De la culpa también. Pero te das cuenta de lo siguiente, que yo no estoy justificando, que yo me estoy haciendo cargo de la culpa.
¿Entiendes la diferencia de perspectiva? Es que tú tienes una perspectiva moral de culpa. Estos son delitos de lesa pero humanidad. si es eso, pues Pero eso hombre. es tu culpa Pero si personal eso de es que lo te se sientes mal en la pero si noche. eso es lo que se te está Son delitos que tú estás diciendo, si la avalando. responsabilidad es- No, La culpa, la estoy culpa. diciendo, te voy a hacer una puedo comparación. entender eso. Te voy a hacer una comparación quizás que te abra Entiendo un que es poco la cabeza anglicano, porque está lo de la culpa, pero porque no está lo- un no poco lo puedo cerrado, entender. porque está un poco cerrado. Mira. No, sí entiendo Pero perfectamente. espera, aguántate. La culpa. Aguántate. ¿Tú crees que los aliados no debieron haber nunca entrado a la Segunda Guerra Mundial contra Hitler? No tiene nada No, que ver con la comparación. tiene que ver, porque en el marco, Son en las el razones marco de de una la guerra, Segunda estamos Guerra muertos. Mundial, Porque en el había- marco de la había Segunda guerra Guerra Mundial, civil. mi estimado, por ejemplo, se produjo el bombardeo de Dresden, donde quemaron a 30 y tantas mil mujeres, niños, Hay incinerados. convención, está la convención En Hamburgo no hubo ningún condenado. Te voy a Las decir una reglas- cosa, el hay punto- reglas para el punto es todo lo que tú quieras. Y yo por eso te digo, los ingleses condenan eso. De hecho, ayudaron a reconstruir la iglesia de María. Lo condeno. Pero así como yo condeno las torturas, pero tú dirías razonablemente que no irías a la guerra contra Hitler. Es distinta a eso una es. guerra. Eso es todo. En Chile, el año 1891, en la guerra civil que tuvimos, murió más gente que en la guerra del Pacífico, algo que nadie dice. Chile, el año 73, estaba a puertas y en una situación de cuasi guerra civil. Yo sé que hubo muertos y fue tremendo, sin lugar a dudas, pero si hubiésemos entrado en una guerra civil, habría sido mucho peor. Y la ¿Sabes qué? Yo habiendo vivido bastante tiempo en Alemania, en Austria, ellos tenían una cuestión respecto a los nazis, decían, impide los inicios. Sí, estoy de acuerdo ¿Ya? con eso. No el resultado. Estoy Impide el completamente inicio. de acuerdo con eso. Y el inicio en Chile es 1967, el Partido Socialista abrazando la vía armada, es el Partido Comunista abrazando la vía armada, es al final, ¿ya? Que todos abrazaron la vía armada, pero los inicios son apoyar movimientos totalitarios que ponen en duda la propia democracia. Y tú tienes que hacerte cargo personalmente ahora de impedir los inicios de una situación o de un proceso que puede terminar nuevamente con nuestra democracia en riesgo, de la mano de una figura que está encabezando una coalición junto con un partido que no cree en el sistema democrático, no ha creído jamás en el sistema democrático y que no hace un año atrás fue a Venezuela a certificar la elección de Maduro, diciendo que había estado todo bien, y tú vas a apoyar a esa gente. Hombre, apoyas a Israel. hazte cargo, Tú apoyas a hazte Israel. cargo de lo que tú estás haciendo ahora. Mira, Tú Si apoyas a quieres Israel. impedir una situación más grave como la que se vivió, no hagas lo que estás haciendo. Ok, mira, tú eres. Por el amor me de hago Dios. cargo del último punto. Me declaro satisfecho de esta condena explícita que logré con mucho esfuerzo respecto Pero a qué la condena explícita, güey. pero lo Desde hiciste- un principio. No, porque avalaste las ¿Cuándo? consecuencias como chat. Pero ¿cuándo? Pero te planteo lo siguiente ¿No para viste ir a la tu entrevista pregunta. completa entonces? Te planteo lo siguiente para ir a tu desafío respecto a la democracia, comillas, en riesgo en Chile. Si tú lees los diarios de hoy, de ayer y de hoy, al partido que yo represento está pidiendo, y si no ocurre, va ¿Un a estatuto de exigir, garantía? va a exigir garantías democráticas en 4 áreas. Garantías democráticas. Pero hay cosas que se repiten, ¿eh? Evidentemente, es que no No tenemos- tendrías que pedir garantías porque queremos democráticas si Estado no de si Derecho, fuesen democráticos. apertura económica, condena a regímenes como de Cuba, Venezuela e Irán, Son porque comunistas, queremos lindo. libertad de expresión, porque son Te van a bases firmar civilizatorias si lo quiera. con la misma fuerza Te que la van a defiendo firmar así. ante Te la las firmar consecuencias todo. del Pero te lo gobierno. van a dar Porque todo, somos un partido compadre. democrático. Ya. Si después van a Porque decir que creemos fue en el un Estado de error, Derecho después van a y decir que fue un defendemos los error. derechos Ya, humanos. Después van a decir que fue un error, Esa es la dejara con la pata abajo. Encuentran droga al interior de recinto militar en Colchane. Hallazgo fue realizado por la PDI. Sustancia fue encontrada por funcionarios de Policía de Investigaciones. Eran ovoides, 400 ovoides aproximadamente en un termo de comidas. Eso es lo que aparentemente se habría encontrado. Pasó un ratito, Ejército encontró droga en pertenencias de Concripto. La sustancia ilícita fue detectada por la segunda brigada de acorazados en el marco de controles internos tras el hallazgo de pasta base en un termo en la base de Colchane. El caso fue derivado a la Fiscalía Militar. Consecuencias de esto: Ejército revisará lockers y hará test de drogas en todos los cuarteles del norte del país, en inédito operativo tras nuevo hallazgo de drogas en recinto de Colchane. A ver, Pierre. Eso es tomar acción. Podríamos pescar ese mismo paquete que están contratando para tomar todas las muestras de droga y hacerlo en el Congreso, en la moneda, en todos lados. En el Poder Judicial.
hagamos, oye, pero si, oye, o sea, dice que para el solo show. solo los militares pueden. Lo podemos hacer el Partido Comunista también. A ver, Podemos hacerla en el clase, Partido oye, Comunista. unas clases para el panel de al lado. Los militares Una clase, tienen el tú me dices monopolio, una clase, el monopolio la legítimo del primero. uso de la fuerza. Estado. Los militares No. y lo ejercen a través de las Fuerzas Armadas. Y de orden. Los militares, aparte, tienen logística. Los militares tienen conocimiento de las rutas de acceso y salida del El país. gobierno no tiene Los logística. militares, escúchame, los militares tienen aviones con los cuales pueden participar si es que se infiltra el narcotráfico en este tipo de delito. Entonces, ¿cómo tú puedes decir la payasada frente a una situación tan grave como esta y que por... Es que ya me ayudan con eso, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos en los últimos 10 años que involucran al ejército con este tipo de acciones? ¿Y saben qué es lo más grave de todo esto? Y en lo cual ustedes han contribuido, ustedes la derecha en conjunto desde el 90 hasta la época, es que hasta el día de hoy este órgano, esta institución no está subordinada plenamente a la democracia y al poder civil. Oye, ¿Cómo es ya, posible de que el pero presidente de la República les diga Es que no hay que tienen que dar comité de explicaciones y salgan a decir soldado no? mandando, ese es el problema. Aparte, lo que quieren ellos es que este caso sea juzgado nuevamente en la Fiscalía Militar. ¿Pero por qué? Eso significa que los mismos militares que están involucrados en este delito son los que se investigan a ellos y Eso ya no es sabemos cierto. Eso no es a dónde así. llega. Usted es ¿Cómo abogado. que no? Hay una Pero no es contienda. cierto. ¿Dónde estudia? A ver, ¿cómo La que no? Fiscalía- ¿Hay o no a ver, una contienda de dos puntos. competencia? ¿Hay o no una contienda de competencia? ¿Sí o no? Dos ¿Sí o no? Entre No la en este Fiscalía caso Militar particular. y la No en Fiscalía este caso hay o no una particular. contienda de Te voy a competencia. explicar, ¿Sí te voy a o no? explicar Y por voy qué. contigo, Karim. Déjame responderte. No en este caso particular, el de la FACH sí, pero no en el del ejército. ¿Por qué? Porque en el El de la caso, FACH sí. y Qué bueno como abogado, señor, usted debería saber que el consumo de drogas para un civil normal y corriente no es delito, pero sí lo es para un uniformado. Entonces, si pasan esto a la justicia civil, no va a pasar nada. Solamente lo pueden perseguir a través de la justicia militar. Entonces, caballero, cuando uno no sabe, El caso de la FACH. cuando uno, El caso pero de si la no, FACH, pero es que no. te acabo de decir que hay una contienda de competencia en materia de FACH. Era lo que yo pero estaba estábamos, diciendo. no, Entonces, estábamos ¿por qué me hablando del responde caso del esto? Yo concreto. estaba hablando del caso de la FACH. Estamos hablando de los militares. Los aviadores son otro cuento. Respecto de la FACH, ¿ya? También tenéis ahí un tema. ¿Por qué? Porque siempre se cree, de alguna manera, que la Fiscalía Militar sería más suave con los uniformados. Pero interesantemente, la Fiscalía Militar funciona todavía con el sistema antiguo, que da mucho menos garantías procesales a los procesados que el nuevo sistema. Es decir, la inmensa mayoría de los militares procesados prefieren el nuevo sistema, no el antiguo. ¿Por qué? Porque te da todo tipo de garantías procesales, abogado presente, interrogatorio con abogado presente, limitación a la detención, mil cuestiones que el sistema antiguo no te da. Entonces, hay que tener cuidado con venir y decir, ¿sabes qué más? Es que se juzgan los mismos. Porque por otro lado, ¿Y si hay una red la de Fiscalía narcotráfico? Militar, ¿Y si la hay una red de Fiscalía Militar no narcotráfico que tiene involucra a nada la que FACH? ver con el ¿Y ejército si hay una red activo. de narcotráfico que involucra a la Nada. FACH? ¿Cómo vamos a conocer eso? Son abogados que son asimilados, que vienen de afuera, ¿ya? Son gente que llega de afuera a la Fiscalía Militar y es parte del Poder Judicial. Pero no se equivoque. ¿Cómo se Lo que entera hacen Chile es que hay hacer un funcionarios curso. de la FACH vinculados al tren del agua? Senador, a ver. ¿Cómo? Mira, ayer que vi una parte del programa y ahora Cuando fue la muerte, o sea, fue la comisión investigadora por la muerte del conscripto arriba en... que estaban haciendo ejercicio? Que estaban en una marcha. Yo solicité una serie de antecedentes a la Dirección General de Movilización y al Ejército de Chile respecto de el consumo, ¿ya? Y nos llegó una información que era aterradora. Más del 30% de los conscriptos informaban haber consumido en algún momento, ¿ya? No significaba eso que el 30% sea consumidor activo, ni mucho menos. Pero cuando tú ves que nuestra juventud, y estás hablando de una muestra, ¿ya? Pero que tienes un 30% de personas que han consumido en algún momento, tienes claro que la dificultad o el problema es mucho más grave de lo que habíamos pensado. Y que eso se esté extendiendo al resto de la sociedad, o sea, porque está llegando a las instituciones, que probablemente sean las más duras en esta materia. Yo sé de gente que ha perdido, que se tomó un té de coca porque estaba arriba a 4.000 metros de altura, le hicieron el examen de drogas, como lo hace con los oficiales de manera relativamente frecuente, y perdieron la carrera, o sea, los echaron. O sea, lo sabemos de eso. Pero en estas materias específicas, tenemos que hacernos cargo de que o empezamos a enfrentar el tema de la drogadicción también como un fenómeno de salud pública para eliminar o disminuir la demanda, o no tenemos cómo ganar esta cuestión. No, ¿sabéis que yo estoy de acuerdo, obviamente, en que esta cuestión es una tragedia, que el narco se meta en las instituciones, no solamente en esta, estamos hablando por los hechos recientes, no sé, por el Poder Judicial, en el Ejecutivo, en el Poder Legislativo. A mí lo que es un hecho, ¿no es cierto? O sea, estamos con un problema, una emergencia grave de narco metida en las instituciones. Mi punto es, ¿cuál es la reacción o la acción frente a estos que hemos constatado? Y veo al ejército, a la fuerza aérea,
reaccionar, o sea, miren, vamos a hacer un protocolo de pillar, qué sé yo, o estudiar los lockers de la gente, o sea, vamos a hacer algo, puede que sea insuficiente lo que quieras, pero su respuesta es, vamos a hacer algo, vamos a perseguir algunos hechos de estos, además, los supimos por controles internos, todos, por los propios controles internos, o sea, no hubo la prensa que los acusara, como nos tiene acostumbrado el gobierno. Lo que, en contraposición con la indolencia del Ejecutivo, que tiene a cargo el Ministerio de Seguridad. Me acuerdo cuando esta persona, el ministro de Seguridad, estaba en justicia, que hacían una redada, oye, las mafias, el tren de Aragua, el tren de los pulpos, no sé qué, está todo controlado, no se preocupen, chileno. Me acuerdo con toda declaración, estoy hablando hace poco tiempo atrás. O sea, el diagnóstico, la reacción que tienen es indolente, porque como ellos están a cargo y no son capaces de hacer ninguna autocrítica, el diagnóstico es no, la inseguridad es una percepción de los chilenos, la prensa además lo amplifica, las redes sociales. el narco ahora que está en el ejército además por un punto ideológico lo van a exacerbar, que está perfecto, yo lo encuentro gravísimo, o sea, no estoy justificando nada, pero me preocupa mucho en concreto si pobres chilenos que estamos frente a los encargados de la seguridad siendo súper autocomplacientes y teniendo un diagnóstico súper equivocado. ¿Por qué? Porque no van a tomar medidas, porque no hay un plan, porque ni siquiera el presidente de la República es capaz de hacerse un examen de droga que valga la pena y no comunicacionalmente, me hice el de orina. ¿Te fijáis? Entonces, el problema es mucho más profundo y mucho más grave que constatar, lamentablemente, que esta cuestión se metió acá, porque no hay reacción. No hay ninguna. Sepu, contigo. No entiendo mucho. Yo no sé qué les pasó hoy día. Como que partieron, no. Tú dijiste, tú, Johannes, estás avalando las torturas. ¿Quién les ha dicho esa cuestión? Ahora no, es que la derecha cree que los militares son moralmente superiores. ¿Cómo se te ocurre? Yo creo en la dignidad del ser humano. Dignos, todo, militar, no militar. O sea, Andrés, ¿de dónde sacas esa cuestión? ¿Y para qué hacen esto? Para no hacerse cargo de lo que realmente importa. ¿Qué es lo que es? Estamos hasta las masas con el narcotráfico, estamos hasta las masas con el crimen organizado. ¿Y cuál es la reacción de tu gobierno? O sea, los pelotudos que están a cargo de la seguridad o inseguridad en Chile es, señor Boric, el P lo que hace es como sentirse, yo como evito el cargo y me siento lloro, entonces yo le voy a decir ideológicamente como ellos se creen moralmente superiores, le dice al comandante de la FAT, entonces le dice, usted manda antecedentes violando la Constitución porque hay separación de poderes, o sea, es de locos, esto es de locos, superiores, es broma, no sé, es como no se puede hablar en serio. Descuéntamela, muteamela. Mira, Rocío, si no nos ponemos de acuerdo... La conductora. Haciendo callar a una mujer. Pero violencia política. Ya, muchachos, ya, a ver. No me hagan mansplaining. A ver. No, sí. Estoy defendiendo mi tiempo y me están masacrando. Sí, ¿Puedo hablar, ahora Rocío? se victimiza. Después de que me manda a callar, ¿puedo hablar? se victimiza. Gracias. Y ahora me encima Macabeo. Te quiero. ¿Viste punto? Ya, Marco Antonio, vamos. Mira, Rocío, si estamos obligados, y lo digo súper de buena fe, a ponernos de acuerdo para solucionar este problema por la gravedad. Yo, si le pago el sueldo a no sé cuántos pelotas que están en el gobierno. No se puede. En este problema, insisto, es grave y me diste una clase de droga. Yo creo que no es necesaria la clase porque todo el mundo sabe que estamos hasta las masas con este problema. Pero te devuelvo la pregunta. Me gustaría saber qué pasa por la mente de un ministro de Seguridad que da unas declaraciones y que el presidente Boric, en vez de asumir la gravedad de esta cuestión y hacer un diagnóstico correcto, lo que hace es mandunguear para darse un gustito ideológico al comandante de la FAT. Tranquila, es muy grave, tenéis que estar... Le mandé. A ver, el PC se toma la subsecretaría para las Fuerzas Armadas. Militantes comunistas muy cercanos a Guillermo Tellier, miembros del Comité Central y ex dirigente de la quebrada Universidad Arce y de la ex Inmobiliaria Libertad vinculada al partido, son los asesores que instaló en su gabinete el subsecretario Galo Eiderstein. 61% se incrementó el gasto en asesores. Y todos son, entonces, si todos del nosotros, Partido Comunista. A Magda Mervilá y a Johannes que les gusta la historia, me gustaría que conversáramos sobre algo. No sé si ustedes conocen el caso Irán-Contra. Sí. ¿Conocen el caso Irán-Contra, no? El caso Irán-Contra es un caso internacional en el cual se descubrió y quedó plena constancia de que Estados Unidos y la DEA en particular lo que hacía era movilizar el negocio del narcotráfico para poder movilizar armas de manera ilegal desde Estados Unidos para apoyar a quienes están combatiendo, a los contras, que eran quienes combatían a la revolución sandinista. O sea, quedó plenamente demostrado ante el Congreso norteamericano posteriormente de que Estados Unidos ocupaba a la DEA para
orientar y movilizar a carteles de narcotráfico en función de sus intereses geopolíticos. ¿No será que al interior de las Fuerzas Armadas chilenas, que siguen siendo formadas en Estados Unidos, cuando Estados Unidos tiene una principal atención en lo que le han llamado la securitización? O sea, Estados Unidos está diciendo, hay un problema por la lucha contra las drogas, por eso tienen base militar en Ecuador. Ahora le autorizaron una base militar donde, Johannes Kaiser nunca lo ha dicho, lo busqué en redes, ¿Dónde autorizaron una base militar? En Argentina. El gobierno de Milei le entregó una base militar a Israel y a Estados Unidos. Y tú no has dicho nada, Johannes Kaiser. Nada. ¿De qué? ¿De cómo eso afecta a la soberanía del país? ¿Cómo no nos va a afectar a la soberanía del país de que nos pongan una base militar en la Patagonia? Bueno, lo mismo que afecta a China, pero... Karim quiere decir algo, brevemente, porque, bueno, yo, en la zona que represento yo, la Patagonia, tenemos una policía marítima que funciona hasta las 5 de la tarde. Por tanto, a partir de las 5:15 se te mete todo el narcotráfico en los puertos de Magallanes, por ejemplo. Entonces, no puedes tener una policía marítima con horario. Una primera medida. Entonces, se requiere una reacción mucho más potente. Entonces, acá es esa discusión de si pasaba esto en otro país. O sea, acá se nos metió, nos salimos más. Y el problema, más allá de la contienda, de la competencia, es que esto va al bolsillo del narco y va a la nariz de un niño. Ese es el problema de nuestro país. Ese es el problema. Entonces, más allá de un problema institucional, tenemos un problema real. Yo estoy de acuerdo contigo en un punto específico. La contrainteligencia en Chile tiene que ser fortalecida de manera radical. Nosotros necesitamos un órgano que esté viendo a ver si los ingresos de los oficiales van de acuerdo con sus gastos. Si los ingresos de los jueces están de acuerdo con sus gastos. O de los fiscales. O de los funcionarios públicos de aduana. Nosotros tenemos que ver y revisar hacia atrás si pueden justificar la cantidad de propiedades que tienen. Si pueden, ¿por qué? Porque es la única manera de ir identificando efectivamente a quienes puedan estar dentro de la malla tomando decisiones en beneficio de las mafias. Ese es parte de lo que es cuanto menos nuestro diseño de seguridad para el futuro. Es el fortalecimiento del sistema de inteligencia mucho más allá de lo que ha propuesto. Yo no sé si el senador está en la Comisión de Defensa, pero en la comisión, la ley que pasamos nosotros es ridícula por el monto de recursos que le ponía a disposición a la ANI este gobierno. O sea, por personal es un chiste. O sea, hay oficinas del INJUF que tienen más personal. ¿De acuerdo? Y en ese sentido nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, tenemos que hacernos cargo de eso. Es la manera de ir identificando a quienes están haciendo negocios ilícitos en este país. Ahora, no necesariamente, y tengo que plantearlo, no necesariamente abriendo la cuenta bancaria a todo el mundo. No necesariamente. Pero sí puedes, pero sí puedes. No, pero escucha, ¿por qué? Porque el funcionario público, porque el funcionario público está en otra situación que la persona privada. Exacto. Al funcionario público, tú sí le puedes decir, ¿sabes qué más? 2 veces al año le voy a chequear su cuenta. Sea político, sea funcionario público, lo que sea. Al privado no, porque cuando te metís en su vida, te estás metiendo realmente en su vida privada. ¿Y usted cree y no tiene otra opción que eso? Mire, yo le estoy planteando una opción que a mí me parece que es un camino razonable, es un camino razonable para avanzar en la identificación de quienes se están enriqueciendo de manera ilícita de la mano de negocios ilícitos y que desde el Estado son cómplices entonces con las mafias. Ese es uno de los elementos que estamos perfeccionando ahora y que vamos a presentar en nuestro programa de seguridad. Muchachos, tengo que ir con mis... En Alemania, en Inglaterra o en Francia, la policía tiene así unos garrotes. Así uno. Y te vas de garrote, si vienes a la violencia, la primera medida es te llevas tu palo. Si la cuestión escala, entonces utilizan otro tipo de medios. Eso es lo primero. Nuestra policía simplemente se retira, anda con escudo, no hay ningún tipo de reacción con la impresión. Segundo punto, tenemos que ver qué es lo que está pasando ahí con los, ¿cómo les gustaba tanto decir? Con los protocolos, que parece que los protocolos hoy en día están solamente para proteger a esta gente. 2, hacer desborde. Él dijo que no se podía expulsar a esta gente. Él planteó que nosotros no pensásemos en expulsar a esta gente porque era inviable, etc. Es una cosa, si usted no expulsa a esta gente, es absolutamente, lo que es inviable es recuperar el control de nuestra ciudad. Claro. O usted tiene una sanción por el comportamiento ilícito, el comportamiento contrario a las normas de convivencia, etcétera, o usted tiene una sanción en eso, o en algún momento nuestra ciudad, o la gente va a empezar a tomar la justicia por propia mano y esa cuestión tampoco la queremos. No. Y en tercer lugar, yo no estoy dispuesto a ver a mafias extranjeras, ya con las propias es suficientemente complicado, pero son propias. Pero a mafias extranjeras ocupar entonces a partes de nuestras ciudades, se están tomando nuestras calles, se están tomando nuestros barrios, se están tomando... No es aceptable. Y en ese sentido, si no existe la voluntad del gobierno actual, ya no existió.
¿Ya? Como que Pero si no existe, romantizan pero si no esas existe cosas, la voluntad, en el próximo gobierno la situación se puede salir definitivamente de madre. Ya tenemos más de 1 millón de personas que están viviendo bajo control del narco. Y cuando hablamos del control del narco en Chile, no estamos hablando del narco chileno. ¿Ok? Porque el narco chileno no tenía la organización para hacerle frente al tren de Aragua o para hacerle frente a los pulpos. Se lo comieron. Se los comieron. Entonces, tenemos 1 millón de chilenos que tienen que andarle respondiendo a extranjeros violentos que entraron gracias a la falta de criterio, falta de responsabilidad de por lo menos 3 administraciones consecutivas. Sí, mira. No nos equivoquemos, si aquí el conflicto del 73 no terminó nunca. A ver, Sepu. Nunca. Hay una guerra contra los uniformados sistemática. Yo creo Es así. Situaciones. Nosotros tenemos cientos de miles de migrantes que se mantienen en situación de irregulares, que no pueden ser insertados, pero déjeme hablar, no pueden ser insertados en empresas. Usted dice que si estas personas que están ahí irregulares los regularizan, ¿se soluciona el problema? Escúchame. Y tampoco los pueden ser pero antes de suponer lo que voy a decir, lo que les voy a decir, los invito a escucharme lo que quiero decir. Por favor. Lo que estoy diciendo es que hay condiciones estructurales que generan este tipo de problemas y que son focos que se pueden repetir. Tienes cientos de miles de personas que son irregulares, que no pueden ser contratados en empresas, que no pueden desarrollar actividades formales. ¿Y qué es lo que pasa cuando tienes esas personas que tienen que además comer 2 o 3 veces al día? Bueno, son empujados a actividades irregulares. Y el problema es que esta promesa que está haciendo Johannes de expulsarlos a todos tampoco es verosímil. Ya es tan inverosímil como la promesa que hizo Mario Desbordes, porque tú no tienes relaciones diplomáticas con el país de destino. Y esto no basta y no pasa por incumplir tratados limítrofes. Pero déjame decirte una última cosa. Estoy muy contento por la actitud de Johannes. Porque, sí, está contento. Sí. No le va a meter un tuit. No, eso no lo... Eso no lo... momento. Johannes, uno ve en las películas, ¿cierto?, que hay centros de detención para migrantes ilegales que están instalados en ciertos lugares con ciertas condiciones y los tienen ahí a las personas hasta poder reubicarlos porque ya el país no da abasto. Acá se podría hacer algo parecido, construir un galpón, poner cama, habilitarlos, detenerlos y hasta reconducirlos. Este programa es testigo de nosotros hace 2 años atrás, cuanto menos, propusimos la creación de centros de tránsito, en la práctica, claro, era la lógica, para inmigrantes ilegales en Chile. Respecto de lo que me plantean allá, que no se podía despachar directamente a Venezuela, les voy a asegurar una cosa: en la medida que yo llegue al gobierno, lo primero que vamos a hacer va a ser optimizar nuestras relaciones con los Estados Unidos y vamos a ver si podemos triangular a la gente que queremos expulsar a través de los Estados Unidos. Primer punto. Mira. Segundo punto, sí, porque a ustedes parece que no tienen no se les ocurren cosas más allá. Ese es un punto. Segundo punto, ¿cuántos aviones necesitáis para eso? Mira, son 10 aviones diarios, bueno, y me soluciono el problema en un ratito. Mira, en segundo lugar, 300 millones de dólares y se acabó el problema. El punto en esencia respecto de Bolivia es que Bolivia no recibe a la gente de vuelta y nosotros podemos considerar eso perfectamente bien un acto hostil. De hecho, quiero recordarle a ustedes, puede leerlo en algún momento en Google, ¿ya? Existen artículos escritos por ¿cómo se llama esto? Academias militares, etcétera, que hablan del arma de inmigración masiva, ¿ok? Como sistema para desestabilizar países. Lo que ha hecho Bolivia ha sido atacarnos a través de una forma no convencional. Y eso estamos pagando por ello. Y no tenemos por qué tolerarlo, porque eso es una violación del Tratado de 1904. Y usted sabe que en materia de relaciones internacionales la cuestión es recíproca. Usted me trata bien, yo lo trato bien. Usted me trata mal, yo lo trato mal. Y Bolivia nos viene tratando mal hace mucho rato. Entonces, cuando usted me dice que yo soy el que quiero incumplir el Tratado de 1904, le recuerdo que es Bolivia el que está sistemáticamente incumpliendo sus obligaciones a nivel internacional con Chile. Entonces tú llamas a incumplir el tratado. Votación, Santiago, Estados Unidos, para sacar migrantes irregulares de Chile. Yo quiero decir a Venezuela. A Venezuela. Es que Estados Unidos efectivamente logró que el régimen venezolano reciba a sus ciudadanos desde los Estados Unidos, les aplicó presión. Y yo supongo que estando en una situación similar y teniendo mejores relaciones que las que tiene este gobierno por los gustitos antiimperialistas de su mandatario, que podríamos haber llegado a un acuerdo en esas materias. Ahora, si llego al gobierno, efectivamente lo primero que vamos a hacer va a ser tratar de mejorar al máximo nuestras relaciones con los Estados Unidos. Si llama Marco Rubio, le contesta al tipo. Pero no solamente, pero si no solamente le respondo hasta en la ducha. No es como que le diga, no, que yo no hablo con él, que hable Yo respecto de lo que... No sea homofóbico, señor. Yo respecto de las geniales propuestas que han hecho acá al frente y las que lamentablemente implementa este gobierno,
el problema de fondo es que las ideas son muy malas. Hoy día leyes, políticas públicas. Ejemplo, no, chilenos salvados, si aprueban el Ministerio de Seguridad, esto no va a pasar, ¿ah? Se va a combatir la delincuencia y el narcotráfico. Nada, no hemos visto nada, salvo tener así un turro de plata para seguirle pagando sueldo a más operadores políticos ahí en el Ministerio de Seguridad, partiendo por el ministro. Segunda solución genial de esta gente, la evasión tributaria. Oposición, tienen que aprobar la ley de cumplimiento tributario para que no haya más evasión, porque así vamos a combatir el crimen organizado. Se aprobó. Aquí estamos, con problema, no hay un indicador en seguridad que esté mejor, ninguno. Y la ley de evasión tributaria se aprobó y entró en vigencia a fines del año pasado. Lleva más de 6 meses en vigencia. Pésima idea. Y las ideas que aquí proponen, que seguramente vienen en la minuta o también son de los genios que hay en el gobierno, secreto bancario. Levantamiento de secreto bancario. Dando la idea como si en Chile no existiera el levantamiento de secreto bancario. Que es mentira, porque lo levanta el juez. Lo que quieren es una herramienta para perseguir a sus adversarios políticos. Y la última, Gonzalo, la última idea que hemos escuchado aquí, regularicemos a los inmigrantes. ¿Por qué no regularicemos a esta gente que lo único que hace es hacernos la vida infeliz? ¿Por qué no sacamos los incentivos que estos mismos genios implementaron para que no vengan esta inmigración descontrolada? Esto no partió con este gobierno. Y echarle la culpa al reto. No. Pero se da cuenta. Es un problema común a gobiernos de distintos signos. Por lo tanto, cuando dicen los genios, bueno, yo entiendo que son los genios de dos gobiernos. Pero quieren un punto. Ya, pero estamos con el problema, Marco Antonio. Pero hay un punto lingüístico. Hay un punto lingüístico de Johannes. A ver. Cuando Johannes habla de estos temas, yo aquí lo tengo anotado. Primero dijo, si llego al gobierno. Posteriormente dijo, si me dan la oportunidad de participar en el gobierno, y en la última parte dijo, probablemente el inconsciente, si formo parte del gobierno. O sea, si formo parte del gobierno. Se viene ministro de Matei, que formo parte. El psicoanálisis gratis. Está haciendo psicoanálisis, sí, ¿no? Sí. Subsecretario de Pesca. Mervi se ríe porque me encuentra la razón del inconsciente. Se viene bajada. Lo que La pasa. pregunta es, ¿se viene bajada? A ver, No, lo ¿Se que viene pasa bajada? es que yo sé, hay dos cosas que en este país son poco conocidas. Uno, hablar lo que uno piensa, ¿ya? Y por eso el escándalo. Y dos, es ser un poquitito humilde en política. Yo dependo para llegar al gobierno del voto de la gente y no parto de la premisa de que van a votar por mí. Primero tengo que convencerlos. Y para convencerlos tengo que mostrarles un proyecto que sea viable, que sea factible, que les haga sentido. Si no soy capaz de hacerlo, no voy a llegar a la moneda. Y soy suficientemente razonable como para entender eso. Y no existe ninguna garantía de que yo pueda ir y a convencerlo. Por lo tanto, estoy haciendo mi mejor esfuerzo, porque creo en nuestro país, porque creo en nuestra ciudadanía y porque creo, bueno, que sí estamos ofreciendo el mejor proyecto de todos. Por eso voy a ir a la primera vuelta. Y por eso creo que voy a pasar a la segunda y creo que voy a ganar también la presidencial. Pero lo voy a hacer si es que soy capaz de convencer a la gente. Condicional, ¿ven? Sí, no, la migración venezolana llega a Chile porque la invitaron y la invitó Piñera. De hecho, ¿A Colombia también? oye, ¿A visa, Estados Unidos y visa Panamá democrática. también? No, es que no es chistoso. No es chistoso porque lo que hizo la derecha fue vulnerar la soberanía del país, así que a mí risa no me da. Visa lo desarticuló Quiero en la recordarle cárcel. que el Pollo No lo digo Carvajal yo, está dando no lo digo yo, declaraciones en no lo Nueva digo York. yo, El lo ex jefe dicen los de órganos de inteligencia de inteligencia Maduro. norteamericanos. Y dame un segundo. Oye, Johannes, te tengo que interpelar de esta manera. Ya. Tú dices que tendría llegada con Donald Trump, ¿verdad? No. Que tú tienes buena conexión con Donald Trump, ¿Te das ¿verdad? cuenta que no Más entiendes? llegada que este Mira, gobierno. si no son capaces de hablar plantear inglés, una pura menos cosa. castellano. Escúchame y me responde. Una pura cosa. ¿Tú te leíste el libro Parásitos Mentales de tu hermano? Sí, me lo leí. Te lo leíste, ¿no? Ya. Entonces yo te quería preguntar, ¿tú defiendes la política arancelaria de Donald Trump o te parece que Donald Trump es un parásito mental? ¿Pero de qué está hablando? Pero Donald Trump es un parásito mental, ¿o no? Pero, Iñor, usted no se leyó el libro, evidentemente, porque si no, no haría una pregunta tan Dígame. descontextualizada con el texto. Uno. Dos. No es capaz de entender lo que yo dije. Yo nunca dije que tenía contacto con Donald Trump. Dije que trataría de mejorar las relaciones lo más posible para poder hacer viable un arreglo diplomático de ese tipo. Tercer punto. Respecto a los aranceles, ya me está cambiando el tema. Pero sí le voy a decir una cosa. Aranceles parte de Sobre la la relación entre Venezuela y los carteles. En este momento está el Pollo Carvajal dando declaraciones porque llegó a un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York, dando declaraciones respecto del gobierno venezolano. Y ustedes me dirán, bueno, ¿quién es el Pollo Carvajal? El Pollo Carvajal es el ex jefe de inteligencia de Chávez, que estuvo a cargo de los sistemas de inteligencia del chavismo hasta creo que fue del 2017 hasta el 2013, o sea, del 2007 hasta el 2013, una cosa por el estilo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que sabe ese caballero? Y eso es lo interesante.
Él sabe de todas las relaciones entre el cartel de los soles, de los generales, con el Tren de Aragua, con el resto de los nexos del ELN, la FARC, etcétera, que ya está saliendo. Y probablemente sabe también por qué, cómo le llegó la plata al Partido Comunista por la ARSI. Vamos a ver qué cosas nos tiene que contar el Pollo Carvajal en Nueva York respecto de las actividades que ha tenido el régimen venezolano con otras formaciones políticas en toda Latinoamérica. ¿Qué les parece? Yo estoy muy atento a eso. Y Iván Simonovic lo sigue, ¿o no? ¿Sabes quién es Iván Simonovic? Quiero decir al señor comunicador, no comunicador, Nicolás, sino que abogado, que hay una sociólogo, que hay una gran diferencia entre entrar a un país con una visa y entrar ilegal. Ya. Solamente eso. Muchachos, tengo que despedir. Así es, chiquillos, o sea, no sé en qué momento llegamos a que Johannes Kaiser es lo mismo que ella y Tulio, como si Johannes Kaiser hubiera mandado gente a quemar parcelas, a quemar camiones, a quemar ancianos que simplemente quieren vivir allá. No, jamás se ha hecho lo mismo, no podemos decir que sea lo mismo, ni siquiera similar, ¿no? Porque una cosa es llamar, pedir que la gente actúe y otra cosa es una suposición que haría en el caso de. Esto ya lo explicó justamente ahí Magdalena Mervilá perfectamente y aún así el vietnamita no lo entendió. Parece que había que explicarlo en chino, capaz por ahí te puede entender un poquito, ¿no? Yo quería mencionar también a los partidos que mandan a estas personas allá que los representen, piensen un poquito, ¿no? Aunque bueno, para el lado de nuestro sector mejor todavía, porque quedan sus ideas, quedan expuestas y la gente se da cuenta de que ustedes están totalmente fuera de la realidad y de que más también están cagados en la cabeza, pues porque después se enojan cuando Axel Kaiser dice de los parásitos mentales, de que están contaminados, de que hay gente que una idea se transmite a otra como si fuera un virus, es cierta. Ustedes están todos totalmente infectados, nos damos cuenta nada más. Como entre ustedes, entre esos tres que estaban ahí, Sepúlveda, el otro gay, no sé cómo se llama, y el vietnamita, se reforzaban todas las idioteces que cada uno decía. Para todos ellos, Johannes Kaiser estaba llamando a un levantamiento militar, cosa que no era así, pero ellos, según ellos, vieron la entrevista y Johannes dijo eso. Ahora, ¿cómo uno puede debatir con personas que se están inventando algo y sobre esa mentira te empiezan a atacar? Es imposible, pero bueno, así se maneja la izquierda hoy en día, claro, porque justamente ellos, para poder debatir y para poder entrar en la gente, tiene que ser en base a mentiras, porque solo no funciona nada y no enganchan a nadie. Claramente se lo enrostró, por ejemplo, Rocío Cantuarias todas las veces que le dijo que la forma que actuaban, las volteretas que se daban, ¿no? Para un lado, cuando es el delincuente, ahí se actúan bien, ahí sí está, que los delincuentes, que hay que cuidarlos, que no podemos ser tan ofensivos en su represión, pero sin embargo después, cuando esos mismos delincuentes atacan a carabineros, tiran molotov o prenden fuego en los camiones, ¿qué es lo que nos dicen estos? No, es una reivindicación, solamente es un joven idealista y todas esas cosas que la izquierda ya está acostumbrado a vernos la cara, ¿no? Pero bueno, chiquillos, nosotros no somos idiotas, ahí está totalmente expuesto, como dijo Johannes, todas las personas que están viendo ahora están viendo lo mentiroso que son estos tres tipos, ¿no? Pero bueno, es gente que de verdad hoy en día ya está de salida y sus ideas, por más que estos sean jóvenes, sus ideas son totalmente añejas y no funcionan. Chiquillos, no quiero hacer este video tan largo, así que bueno, si les gustó este resumen, los invito a suscribirse al canal de Evaluf, vayan al QR, que después lo llevará a un mundo de noticias. Bueno, chiquillos, no olviden de hacerlo y déjenme su comentario sobre el chino vietnamita o cuál de otros le pareció el peor de todos. No olviden de hacerlo y gracias por ver este video.